En 2004 la Eurocopa se celebraba en Portugal por primera vez. El formato de competición no tuvo modificaciones, pero sí se sustituyó el gol de oro por el gol de plata. El grupo A quedó conformado por Portugal, España, Rusia y Grecia. Para sorpresa de todos, en el duelo inaugural, los helénicos sorprendían a los portugueses derrotándolos por 2-1, siendo un preludio de lo que sería el torneo. En el grupo B teníamos a Francia, Inglaterra, Croacia y Suiza. En el C teníamos como participantes a Suecia, Dinamarca, Italia y Bulgaria. Por último, el grupo D lo conformaron República Checa, Holanda, Alemania y Letonia. La fase de grupos resultaría sorpresiva, ya que quedaban en el camino selecciones como la española, la italiana y la alemana. Los invitados a cuartos de final serían Portugal, Grecia, Francia, Inglaterra, Suecia, Dinamarca, República Checa y Holanda. El primer cruce de cuartos de final enfrentó a Portugal e Inglaterra en un duelo que comenzó con un rápido gol de Owen a los 2 minutos de juego. Sin embargo, a 7 minutos del final, Postiga remató un centro de Simão para igualar el marcador. Inglaterra aún pudo llevarse la victoria en el último minuto con un cabezazo de Owen al larguero y un gol anulado a Campbell, pero los 90 minutos acabaron con empate. Ya en la prórroga corría el minuto 110, Rui Costa hacía el 2-1 para Portugal con un derechazo desde fuera del área, pero Lampard a 5 minutos del final hizo el 2-2 final que mandaba la eliminatoria a los penaltis. Beckham resbaló en el primer lanzamiento de los ingleses, pero otro remate fallido de Rui Costa hizo que ambas selecciones llegaran a la muerte súbita. Cole y Postiga alojaron el balón en las redes. Acto seguido, Ricardo se quitó los guantes, detuvo el disparo de Basel y asumió la responsabilidad del penalti ganador del partido. El portero se convirtió en el héroe de Portugal, que se clasificaba para las semifinales de la Eurocopa. Llegaba el turno de Francia, que se enfrentaba a una Grecia que ya había cumplido su objetivo. Los helenos salieron sin complejos ante los vigentes campeones y comenzaron el partido poniendo a prueba a Bartés. Un remate de Katsauranis estuvo a punto de superar al portero galo, pero con la ayuda del poste y la fortuna, el balón no superó la línea de gol. Henry rozó el gol para los franceses sin éxito. El gran juego de los griegos tendría premio en la segunda parte, cuando una cabalgada de Zagorakis por la banda derecha fue rematada a gol por Caristeas. Los helenos defendieron la ventaja con un gran trabajo defensivo, y aunque Henry pudo marcar el empate en los últimos minutos, Grecia se llevó la victoria y eliminaba al campeón. Los de Otto Rehhagel seguían con su cuento de hadas, y contra todo pronóstico estaban entre los 4 mejores países europeos. Suecia y Holanda empataron en un duelo que acabó sin goles, pero Donny Saxon se convirtió en el protagonista del partido. Las paradas del portero sueco en la prórroga dejaron con vida a los nórdicos, que estuvieron a punto de llevarse el triunfo en los minutos finales con un remate de Larsson al travesaño y otro disparo de Ljungberg que se estrelló contra el palo. Ibrahimovic y Cocu fallaron un penalti por equipo y el duelo se tuvo que resolver en la muerte súbita. Van der Sar detuvo el lanzamiento de Melberg y Robben metió el gol que clasificaba a Holanda a semifinales. La República Checa cumplió los pronósticos y se deshizo de Dinamarca por 3-0. Kohler marcó el primero al inicio de la segunda parte, mientras que Varos marcaba 2 bonitos goles en 2 minutos que a la postre le convertirían en el máximo goleador del campeonato con 5 tantos. Ya en semifinales, los checos se enfrentaron a Grecia como claros favoritos, pero la mística de los griegos volvió a entrar en escena. Rosicky avisó con una potente volea que repelió el travesaño y Nicopolidis repelió los intentos de Jan Kulowski y Kohler. El portero volvió a salvar un gol cantado de los checos que para colmo perdieron a su capitán en una desafortunada jugada. La lesión de Nedved frenó las ofensivas checas, que pese a todo siguieron creando oportunidades. República Checa pudo firmar el triunfo a 5 minutos para el final, pero el remate de Kohler se fue desviado y el partido se iba a la prórroga. Los griegos asumieron el dominio y gozaron de las mejores ocasiones hasta que en el descuento de la primera prórroga, Delas anotaba el gol de la victoria para Grecia. Ya no había tiempo para más y la épica Grecia de Otto Rehhagel se clasificaba para la final. En la otra semifinal, Portugal se enfrentaba a Holanda en busca de su primera final. Cristiano Ronaldo abrió el camino con un preciso cabezazo a la media hora de partido. Overmars pudo empatar poco después, pero Pauleta y Figo rozaron el segundo antes del descanso. Los de Scolari ampliaron su ventaja con un disparo de Maniche en el minuto 58. Portugal se acabó llevando la victoria por 2-1 y puso rumbo a la deseada final de Lisboa. El 4 de julio de 2004, Portugal y Grecia disputaban la final de la Eurocopa. Los anfitriones comenzaron dominando el partido y llegando con algún acercamiento, pero con el paso de los minutos, Grecia se fue sintiendo más cómoda. A Portugal le costaba crear ocasiones y el partido se marchó al descanso sin goles. A los 10 minutos de la segunda parte, Grecia dispuso de un saque de esquina. Vacina centró el esférico al área pequeña y Caristeas de cabeza marcaba un histórico gol para los helenos. Con el marcador en contra, Portugal se lanzó al ataque y tuvo varias ocasiones que no concretarían. Una vez más, la defensa griega estuvo impecable y el equipo de Otto Rehhagel
volvía a ganar a los lusos. Contra todos los pronósticos, Grecia se proclamaba campeona de la Eurocopa en Portugal y conseguía el primer y único título de su historia, en la mayor sorpresa del fútbol europeo. Suiza y Austria eran las sedes de la Eurocopa de 2008, que por segunda ocasión era organizada por dos países. El formato de la competición no cambió, pero sí se eliminaron los goles de oro y de plata de las eliminatorias. El grupo A fue conformado por Portugal, Turquía, República Checa y Suiza. Los lusos y turcos serían las selecciones que accederían a la siguiente ronda. El grupo B fue formado por Croacia, Alemania, Austria y Polonia. Croatas y teutones no tuvieron dificultades para acceder a la siguiente fase. El grupo C juntó a tres potencias en el grupo de la muerte: Holanda, Italia, Francia y Rumanía. Holandeses e italianos continuaron con vida en la competición. Finalmente, en el grupo D encontramos a España, Rusia, Suecia y la vigente campeona Grecia. Españoles y rusos serían los últimos invitados a los cuartos de final. Alemania y Portugal abrieron las eliminatorias en Basilea. Schweinsteiger y Klose encaminaron el triunfo germano, aunque Nuno Gómez recortó distancias y Portugal estuvo cerca del empate. Ballack hizo el tercero tras un error en la salida de Ricardo, y ya sin tiempo para más, Postiga marcó el 2-3 definitivo que metía a Alemania en semifinales. El duelo entre Croacia y Turquía acabó sin goles, pero nos permitió una emocionante prórroga. Klasnic adelantó a los croatas a un minuto del final, pero ya con el tiempo sobrepasado, Semih Şentürk empató el partido en un loco final protagonizado por los turcos. En la tanda de penaltis, Croacia falló hasta 3 penaltis y Rustu se convirtió en el héroe otomano que permitía a Turquía alcanzar por primera vez la semifinal de la Eurocopa. Tras una fase inicial perfecta, Holanda esperaba deshacerse sin problemas de la Rusia de Guus Hiddink. Los rusos tuvieron las mejores ocasiones y Pavlyuchenko adelantó a los rusos al inicio del segundo tiempo. Holanda estaba contra las cuerdas, pero un cabezazo de Van Nistelrooy daba el empate y forzaba la prórroga a 5 minutos para el final. En los tiempos extras, Pavlyuchenko envió un derechazo al travesaño y Torbinsky empujó el balón a la red. Arshavin cerraría su memorable actuación, marcando el tercer gol de Rusia, que alcanzaba sus primeras semifinales desde la separación de la Unión Soviética. En el último duelo de los cuartos, España debía superar su maldición ante la vigente campeona del mundo. La Roja llevó el mando de un partido que no tuvo mucho fútbol, pero en el que ambos equipos dispusieron de ocasiones para marcar. Senna estuvo cerca con un disparo que se le escapaba a Buffon, y Casillas salvaba milagrosamente un remate de Camoranesi. El partido acababa sin goles, y en los instantes finales de la prórroga, España rozó el gol de la victoria. En los penaltis, Iker Casillas detuvo el remate de Rossi, y Buffon hacía lo propio con el de Guisa. Di Natale tuvo la opción de poner las tablas, pero el capitán español volvió a hacer otra parada decisiva. Cesc tenía el pase a semifinales en sus botas. Marcó el gol de la victoria que rompía el maleficio español de 24 años sin pasar de cuartos. En la primera semifinal entre Turquía y Alemania, los turcos avisaron con un disparo de Kasim al travesaño y se puso por delante a los 22 minutos por medio de Ugur Boral. 4 minutos después, Alemania empató con un gol de Schweinsteiger y a 10 minutos para el final, Klose cabeceaba el 2-1 tras una mala salida de Rustu. La victoria alemana parecía asegurada, pero la ambición turca volvió a dejar otro gol épico en los minutos finales. Sabri hizo una de las jugadas del campeonato y Semih Şentürk marcaba el tanto del empate. Con la prórroga en el horizonte, Alemania aprovechó la última bala y con un gol de Lahm en el 90 se clasificaba para su sexta final de la Eurocopa. En la otra semifinal, España se volvía a encontrar a Rusia, que mandó durante la primera parte. Los de Luis Aragonés no encontraban su juego y Villa se marchaba lesionado a la media hora del partido. En el segundo tiempo, España cambió la dinámica y con un juego vertical y dominador sometió a Rusia de principio a fin. Xavi marcó el primer gol a los 50 minutos, Guisa hizo el segundo y Silva cerró el correctivo con un espectacular 3-0 con el que la selección española alcanzaba la gran final. El 29 de junio de 2008, Alemania y España se veían las caras. El partido comenzó con dominio alemán, pero con el paso de los minutos, la Roja se sacudía los nervios. Torres cabeció al poste un centro de Sergio Ramos y en el minuto 33, Xavi asistió al delantero madrileño que le ganaba a Lahm y superaba a Lehmann con un toque soberbio. La selección española dominó la segunda parte, teniendo las mejores ocasiones, manteniendo la ventaja con su juego de toque, sacando de quicio a los jugadores alemanes. El partido llegaba a su fin y España ganaba 44 años después la segunda Eurocopa de su historia. Comenzaba una generación de jugadores irrepetible que con el tiki-taka como guía llevarían al fútbol español a la gloria del fútbol mundial.
La Eurocopa del 2012 era organizada por segunda ocasión consecutiva por dos países distintos. Ucrania y Polonia eran los elegidos, siendo esta la última Eurocopa con 16 participantes. El grupo A estaba conformado por República Checa, Grecia, Rusia y Polonia, siendo los checos y griegos los que accederían a la siguiente fase. El grupo B era el de la muerte, con Alemania, Portugal, Dinamarca y Holanda. Los alemanes y los portugueses sorteaban con cierta facilidad el grupo. En el grupo C estaban España, Italia, Croacia e Irlanda. Los actuales campeones de la Euro y de la Copa del Mundo se clasificaban como primeros de grupo, seguidos por los italianos. Finalmente el grupo D, con Inglaterra, Francia, Ucrania y Suecia veían cómo ingleses y franceses accedían a la siguiente ronda. El primer duelo de cuartos de final enfrentó a República Checa y Portugal en Varsovia. El marcador no se movió en la primera parte y el partido lo resolvió Cristiano Ronaldo con un poderoso cabezazo a 10 minutos del final. Los lusos se metían en semifinales. Un día más tarde, Alemania superaba a Grecia por 4-2. Lahm adelantó a los teutones. Samaras empató para los griegos, pero en cuestión de 13 minutos, Alemania sentenció la eliminatoria con los tantos de Khedira, Klose y Royce. Salpingidis puso el 4-2 definitivo de penalti, pero eran los germanos los que pasaban a la siguiente ronda. En el duelo entre España y Francia, los vigentes campeones derrotaban a los galos con autoridad. Del Bosque volvía a contar con Cesc como falso 9 y La Roja desplegó un gran juego colectivo que se materializó con un doblete de Xabi Alonso. El Tolosarra cabeceó a las mallas el primer tanto en el minuto 19 y puso broche final a la victoria española con un penalti en el tiempo de descuento. El último duelo de cuartos enfrentó a Italia e Inglaterra en un partido muy igualado que acabó sin goles y que tuvo que resolverse en la tanda de penales. Montolivo comenzó fallando para Italia, pero el penalti a Lopanenka de Pirlo y el lanzamiento de Jonca Larguero voltearon la situación. Buffon detuvo el remate de Ashley Cole y Diamanti marcaba el gol que metía a Italia en unas semifinales de Eurocopa 12 años después. España y Portugal se enfrentaban en el primer partido de semifinales. Del Bosque apostó por Negredo como delantero en un partido en el que las defensas se impusieron a los ataques. Españoles y lusos fueron incapaces de marcar en los 90 minutos y aunque La Roja rozó el gol en la prórroga, el finalista se tendría que decidir en la tanda de penales. Rui Patricio detuvo el primer lanzamiento de Xabi Alonso y Casillas respondió adivinando el de Moutinho. Iniesta, Pepe, Piqué, Nani y Sergio Ramos metieron el balón en las redes hasta que Bruno Alves estrelló el esférico contra el poste. Cesc Fábregas marcó el penalti decisivo y España repetía como finalista para tratar de defender el título de campeón. En la otra semifinal, entre Italia y Alemania, los teutones comenzaron dominando, pero Balotelli abrió el marcador con un imponente cabezazo en el minuto 20. Buffon evitó el gol de Khedira en el 36. Balotelli volvió a dejar su sello de calidad con un derechazo con el que fusiló a Neuer. Tras el 2-0 conseguido por la Zurra en la primera parte, Alemania acosó la portería de Buffon, pero no consiguió batir al portero hasta que Özil anotó un penalti en el tiempo de descuento. Italia consiguió un merecido triunfo por 2-1 y alcanzaba la tercera final europea de su historia. El 1 de julio de 2012, España e Italia se enfrentaron en la final en Kiev. Los vigentes campeones salieron al ataque y tras 19 minutos de dominio, David Silva culminaba una gran jugada colectiva. Italia trató de reaccionar con algún disparo lejano, pero España asestó una estocada incurable antes del descanso. Xavi asistió a Jordi Alba y el lateral del Valencia marcó el 2-0 con el que llegaba al descanso. En la reanudación, Italia trató de recortar distancias, pero tras la lesión de Mota y con los cambios ya agotados, jugó con un hombre menos desde el minuto 65. Ya en superioridad numérica, España fue imparable y con la frescura de los cambios volvió a castigar a la Zurra. Fernando Torres hizo el tercero en el minuto 84, que le convertía en el máximo goleador del torneo, y Mata, a pase del Niño, hizo el definitivo 4-0 que sentenciaba la final. El combinado español glorificaba el tiki-taka, se convertía en el primer campeón europeo en revalidar el título y lograba un triplete histórico tras conquistar 2 Eurocopas y un Mundial de manera consecutiva. En el año 2016, Francia organizaba la tercera Eurocopa de su historia. La UEFA amplió el número de participantes de 16 a 24 selecciones distribuidas en 6 grupos e incluyó una nueva ronda de octavos de final. La ampliación de cupos posibilitó que hasta 5 países debutasen en la Eurocopa. Albania, Eslovaquia, Gales, Islandia e Irlanda del Norte animaron un torneo que estuvo plagado de sorpresas y que también incluyó la tecnología de gol para acabar con los goles fantasmas. El grupo A fue conformado por Francia,
Croacia, Suiza, Albania y Rumanía. Los galos y suizos serían los equipos que accederían a la siguiente ronda. El grupo B tenía a Gales, Inglaterra, Eslovaquia y Rusia. Galeses, ingleses y eslovacos pasarían de ronda. El grupo C lo formaron Alemania, Polonia, Irlanda del Norte y Ucrania. Los teutones, polacos e irlandeses lograban su clasificación. El grupo D enfrentaba a Croacia, España, Turquía y República Checa. Croatas y españoles eran los ganadores en el grupo. El grupo E tuvo a Italia, Bélgica, Irlanda y Suecia. Italianos, belgas e irlandeses se sumaban a la siguiente ronda. Por último, el grupo F lo integraron Hungría, Islandia, Portugal y Austria. Húngaros, irlandeses y portugueses eran los últimos invitados a los octavos de final. Los lusos se cruzaron con Croacia en un partido que acabó sin goles y donde los croatas perdonaron las mejores oportunidades. En el tramo final del tiempo extra, Perisic remató de cabeza al poste y en la jugada siguiente, Portugal encontró el camino del gol tras un remate fallido de Cristiano que empujó a la red Quaresma. En otro emocionante y dramático partido, los de Fernando Santos salían a flote para pasar a la siguiente fase. Menos resistencia tuvo España frente a Italia, que superó con claridad a los vigentes campeones. Chiellini adelantó a la zurra a la media hora del partido y Pelé en el descuento cerraba el 2-0 definitivo. Francia comenzó perdiendo ante Irlanda con un inoportuno penalti que transformó Brady, pero un doblete de Griezmann en 3 minutos acabó dando la clasificación a cuartos a los anfitriones. País de Gales continuó con su sueño europeo tras imponerse Irlanda del Norte con un afortunado gol en propia puerta. Inglaterra se enfrentaba a Islandia. Los ingleses se adelantaron con un gol de Rooney de penalti en el minuto 4, pero Islandia respondió con un saque de banda que Ragnar Sigurdsson empujó a la red. En el minuto 16, Sigurdsson marcó el 2-1 y a pesar de los esfuerzos ingleses, Islandia se llevaba la victoria y continuaba con su cuento de hadas en la Eurocopa. De las grandes favoritas, solo Bélgica y Alemania se clasificaron con solvencia. Los belgas golearon por 4-0 a Hungría, mientras que Alemania derrotó por 3-0 a la selección de Eslovaquia. La única tanda de penaltis de esta ronda se vio en el enfrentamiento entre Suiza y Polonia. Błaszczykowski marcó para los polacos en la primera parte y Shaqiri con una espectacular chilena a 8 para el final. Desde los 11 metros Xhaka falló y Krychowiak confirmó el pase de Polonia a cuartos de final. En los cuartos de final, Portugal se cruzó con Polonia, la cual daba el primer golpe a los 2 minutos con un gol de Lewandowski. Los lusos reaccionaron a la media hora con un zurdazo de Renato Sánchez y el partido se fue apagando hasta llegar a la prórroga y acabar decidiéndose en otra emocionante tanda de penaltis. Rui Patricio desvió el disparo de Błaszczykowski y Quaresma terminó por confirmar el pase de Portugal a semifinales. Bélgica sometió a Gales al comienzo de su cruce en Lille y los belgas se pusieron por delante con un golazo de Nainggolan. Con el paso de los minutos, los galeses cambiaron la tendencia y en el minuto 31, Williams estableció el empate con un poderoso testarazo. Al inicio de la segunda mitad, los Diablos Rojos desperdiciaron sus mejores ocasiones y Robson Kanu rompió la cintura de la defensa rival para darle vuelta al marcador. Los hombres de Wilmot se volcaron al ataque y Vaux en los minutos finales daba el zarpazo definitivo para meter a los Dragones Rojos en semifinales. En el clásico entre Italia y Alemania no vimos goles hasta el tramo final del partido. Özil adelantó a los germanos en el minuto 65 y poco después Buffon salvó el segundo de los teutones. A 15 minutos para el final, el árbitro sancionó unas manos de Boateng dentro del área y Bonucci anotó la pena máxima para mandar la eliminatoria a la prórroga e inevitablemente a la tanda de penaltis. Desde los 11 metros, Italia y Alemania empataron errores, donde tras fallar 3 penales por bando, no se decidió el ganador hasta el 9º lanzamiento. Neuer adivinó el disparo de Darmian y Héctor anotaba el gol que clasificaba a los alemanes a la siguiente ronda. Francia acababa por la vía rápida con el sueño de Islandia. Los Blues se marcharon con una ventaja de 4-0 al descanso. Los nórdicos recortaron distancias en un par de acercamientos. Francia se impuso por 5-2 y sacaba su boleto a semifinales. En la búsqueda de la gran final, Portugal y Gales se midieron en Lyon en un igualado partido que dinamitó Cristiano Ronaldo al inicio de la segunda mitad. El ariete portugués se elevó con poderío para fusilar al portero con un potente cabezazo y 3 minutos después su disparo fue desviado por Nani para establecer el 2-0 definitivo. Los lusos ganaban su primer partido de la Euro en 90 minutos y conseguían llegar a la segunda final de su historia internacional. En la otra semifinal, entre Francia y Alemania, Neuer y Lloris aplazaron los goles en Marsella hasta que Schweinsteiger cometió una imprudente mano dentro del área al filo del descanso. Griezmann no perdonó desde el punto penalti y terminó por liquidar a los teutones en la segunda mitad. El ariete galo aprovechó un balón suelto dentro del área y marcaba su 6º gol del campeonato, con el que se confirmaba como máximo goleador de la Eurocopa. Kimmich lideró los últimos ataques alemanes, pero el poste y una excelente parada de Lloris dejaron el resultado como estaba y clasificaban a Francia a la final de París.
El 10 de julio de 2016, Portugal y Francia jugaban la final de la Eurocopa en el estadio de Saint-Denis. Desde el inicio, los anfitriones asumieron su favoritismo y arrollaron a Portugal durante los primeros minutos del partido. La final daría un giro dramático a los 7 minutos tras una fuerte entrada de Payet sobre Cristiano Ronaldo. El capitán portugués intentó seguir sobre el terreno de juego tras proteger su rodilla con un aparatoso vendaje, pero el insoportable dolor acabó dejándole fuera de combate y nada más comenzar la final más esperada de toda su carrera. Sin su estrella, Portugal resistió como pudo a los continuos ataques galos y Rui Patricio sostuvo a su selección con un alarde de seguridad bajo palos. En el último suspiro, Gignac envió un disparo al palo y los lusos respiraban con la llegada de su tercera prórroga del torneo. Durante el tiempo extra, los lusos crecieron en confianza y Eder avisó a Lloris con un peligroso remate de cabeza. En la segunda parte de la prórroga, Guerreiro estrelló un tiro libre contra el travesaño y en el minuto 109, Eder volvió a aparecer como inesperado héroe luso. El delantero enganchó un potente disparo que sorprendió al portero galo y marcaba un gol histórico para la selección portuguesa. Los lusos supieron resistir los últimos ataques franceses y Portugal se proclamaba campeón ganando la primera Eurocopa de su historia.